Bienvenido a Sembrando Libertad, el podcast para jóvenes trabajadores que quieren tomar el control de su dinero. Porque el dinero bien gestionado compra tiempo. Y el tiempo es libertad. Me acuerdo hace unos años que me leí un libro, un gran libro, de economía, del escritor Xavier Sala i Martín, bueno, es economista catalán, que se llama Economía en Colors. Y en este libro había una historia que me gustó mucho, que hablaba un poco del efecto compuesto. En esta historia hablaba sobre un inventor, el inventor del ajedrez, concretamente, que cuando se inventó el juego, su rey le gustó tanto el juego que le dijo, oye, dime qué quieres, porque estaba súper contento, y le dijo, ¿qué es lo que te gustaría tener? Que yo te lo consigo. Entonces el inventor, que sabía de números, le pidió que le diera un grano de arroz en la primera casilla del tablero del ajedrez, 2 granos de arroz en la segunda casilla del tablero del ajedrez, 4 granos de arroz en la tercera, y así duplicando cada vez, es decir, una función exponencial. Entonces el rey dijo, vale, me está pidiendo muy pocos, esperaba que le pidiera más, y aceptó. El problema fue que cuando los matemáticos le hicieron los cálculos, para la casilla 20 ya debía más de 1 millón de granos, y para la casilla 40 superaba el billón. Para la última casilla solo, era más arroz del que existía en el mundo. Entonces, obviamente, el rey no pudo pagar sus deudas con el inventor. ¿Y por qué? Porque no entendía bien un concepto interesantísimo y que mueve el mundo por detrás. Se llama interés compuesto y según el mismo Albert Einstein es la octava maravilla del mundo. Él mismo dijo que quien lo entiende gana dinero y quien no lo paga. En mi experiencia personal, literalmente ha cambiado mi forma de pensar sobre el dinero y me ayuda a ver posibles consecuencias de mis acciones a largo plazo. Si no tienes esta idea clara, quédate en este episodio porque es clave para tu desarrollo financiero y personal entender qué es el interés compuesto y cómo funciona. Entonces, ¿qué es el interés compuesto y cómo funciona? Para explicar cómo funciona y qué es, me gustaría ponerlo en contexto con su opuesto, que es el interés simple. El interés simple es un crecimiento lineal, ya que se calcula siempre sobre el capital inicial. En cambio, el interés compuesto, la gracia que tiene es que es exponencial, como hemos visto el ejemplo del arroz, ya que cada vez, digamos, pasado cada periodo, es decir, año, por ejemplo, se calcula sobre no solo la base inicial, sino se le añaden los intereses acumulados del año anterior. Para hacerlo más fácil, haré un ejemplo. En este ejemplo, contaremos como si tuviéramos 10.000 euros y los invirtiésemos hoy. Y calcularemos a 15 años vista y a 30 años vista cuáles son las diferencias de resultados entre el interés compuesto y el interés simple. Siempre contando un 10% de intereses que ganamos con nuestras acciones, que es el average del SP500, es decir, de Estados Unidos. Pero por motivo de ejemplo, montaremos como si invirtiésemos hoy 10.000 euros y miraremos a 15 y 30 años cuáles son los resultados de intereses simples y interés compuesto. Y veremos la diferencia de cómo se comporta. Y la gran diferencia también de resultado. En el caso de interés simple, lo que haces es, la base son 10.000 euros y no la tocas. Lo que sí es que cada año, si te da un 10%, como en el ejemplo que hemos dicho, quiere decir que sacas 1.000 euros cada año que ganas de intereses. Y estos intereses te los quedas para ti. Lo bueno que tiene es que tiene cash flow, obviamente. Pero veremos las consecuencias a largo plazo. A 15 años vista, sigues teniendo 10.000 euros y has generado 15.000 euros de intereses. Ya que han pasado 15 años, son 1.000 euros cada año. Y a 30 años es lo mismo, sigues teniendo 10.000 euros en el banco o en el fondo de inversión y has ganado 30.000 euros, que son 1.000 euros por año, 30.000 euros en total. Es decir, tendrías 30.000 euros más los 10.000 euros que pusiste en un inicio y que nunca los has sacado. Entonces, en total nos da 40.000 euros. Hemos visto el interés simple, pero ahora vamos a la magia, donde hay samba, en el interés compuesto. La diferencia, el primer año ya se ve. Se empieza con 10.000 euros, igual que en interés simple. Lo que pasa que al final del año, estos 10.000 euros, has ganado 1.000 euros igual de intereses, porque es un 10% de interés. Entonces, la diferencia aquí es evidente porque
los 1.000 euros no los sacas como lo de interés simple, sino que los reinviertes. En los fondos de inversión se llama accumulation, por si lo veis alguna vez. Entonces, estos 1.000 euros los reinviertes y la diferencia es que el segundo año, en el interés simple, sigues con 10.000 euros de base porque has sacado los 1.000 euros de ganancias. En cambio, en el interés compuesto, ya no estás con 10.000 euros de base, sino que estás con 11.000 euros de base, ya que acumulas los 1.000 euros que has ganado el año 1. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? La diferencia, cuantos más años pasan, más grande es. A los 15 años, con interés simple, teníamos un total de 25.000 euros, entre intereses ganados y la base. En el interés compuesto, como no sacamos el dinero y siempre lo acumulamos, a los 15 años estamos a 41.000 euros, casi 42.000. Pero la magia está en los 30 años, que estaríamos a los 174.500 euros versus a los 40.000 con interés simple. Es decir, hay una diferencia de más de 130.000. Aquí está la gran diferencia entre el interés simple y el interés compuesto, que a muchos años, a largo plazo, se puede ver una diferencia enorme, porque es el efecto de no sacar el dinero y reinvertirlo. Obviamente, tiene sus problemas, ya que no te da cash flow en 30 años, es no sacar el dinero. Pero el efecto de crecimiento es brutal. Como veis, pasamos de 40.000 ganados, que sacas en total, sacando los 10.000 más 30.000 con el interés simple, y en el interés compuesto son 174.500 euros, de los cuales son 10.000 euros del inicio, son 164.000 euros que ganas. La diferencia es enorme, como veis. Pero como ya me he dicho, el efecto compuesto no solo afecta, digamos, al dinero, que es por lo que hablamos hoy, pero afecta a muchas otras cosas de la vida. Por ejemplo, en el gimnasio, si cada día, digamos que vas a peso y cada día levantas un 1% más que el día anterior, al final del año no superas, digamos, un 100% más, sino que serás 37 veces mejor que el año anterior. Porque cada mes, digamos, es acumulativo. Si cada día eres un 1% mejor que el siguiente, pues al final estás sumando un por ciento sobre el 1% anterior y así cada vez es más grande. Como conclusión, así funciona el interés compuesto. Al principio no parece muy grande, ya que, por ejemplo, el primer día que mejoras un 1% no es muy grande. Pero cuando ya llevas un 100% de mejora, digamos, mejorar un 1% es muchísimo. Entonces, esta es la idea un poco del interés compuesto. Ahora que ya sabemos qué es el interés compuesto y cómo funciona, me gustaría hacer otra comparativa para dejar claro, digamos, el coste de oportunidad de dejar de invertir o de postergar, es decir, esperarse tiempo a invertir, es decir, la típica frase de ya empezaré a mirármelo de aquí a un tiempo. Es decir, realmente hay un poco de urgencia a la hora de invertir. Y ahora os explicaré el porqué, os daré una historia que os pondrá en contexto. Haremos una comparativa entre Joan, el rápido, versus Paquito, el lento. En esta comparativa, digamos, es para inversión a largo plazo, a 30 años, para la jubilación. Imaginemos. Entonces, Joan lo que hace es, a los 30 años, pone 10.000 euros y dice, estos 10.000 euros los invierto a un 10%, como hemos visto antes, y me desentiendo y a los 60 los vuelvo a coger para la jubilación. De estos 10.000 euros, como hemos visto antes, a 30 años vista, son unos 174.000 euros que puede sacar al final. Es decir, ha ganado 164.000, porque 10.000 euros son los iniciales. Entonces, esto lo comparamos con Paquito Lento, que en lugar de invertir a sus 30 años, invierte a sus 35 años. Es decir, Joan ya lleva 5 años de ventaja. Que no parece mucho, pero que cambia mucho la imagen. Ya veréis. A los 25 años empieza Paquito y aporta 100 euros al mes. Durante estos 25 años, hasta llegar a los 60. Es decir, tiene 35, hasta los 60 son 25 años. Y pone 100 euros al mes. Al final del periodo, es decir, cuando llega a los 60 años, Paquito tendrá un total de 118.000 euros, de los cuales habrá aportado
30.000 euros. En cambio, Joan el rápido habrá puesto 10.000 euros iniciales, como dijimos, a 30 años y le habrá dado 174.000 euros. Es decir, hay una diferencia enorme entre Joan y Paquito. Pero realmente lo único que los separa son los 5 años en que uno empezó a invertir y el otro no. Y que cuando uno empezó con 25 años, a los 35 años, a Paquito empezó de 100 a 100 euros. Y en cambio Joan ya tenía los 10.000 euros más los intereses que le iba generando este dinero. Este ejemplo es para que tengáis claro que al final es muy importante entender el efecto compuesto y la importancia del tiempo en ello. Porque veo mucha gente que tiene problemas de decir, bueno, ya lo haré, y no entiende realmente la gran diferencia que hace invertir cuanto antes. De hecho, todos los grandes inversores del mundo dicen que lo que les gustaría haber hecho es empezar a invertir antes. Creo que Warren Buffett, el mismo, no sé si empezó a invertir con 14 años y dice que se arrepiente de no haber empezado a invertir antes. Imaginaros. Pero porque entiende muy bien el efecto compuesto y, digamos, sus consecuencias a nivel de inversión. Pero realmente, si lo entiendes muy bien y desde muy, muy joven empiezas a invertir, yo realmente creo que es relativamente fácil llegar a tener 1.000.000 de euros en patrimonio. Si empiezas muy, muy joven. Cuanto más tardes, pues mucho más difícil es llegar a tus objetivos financieros. Es decir, recalco otra vez la misma idea. No es solo cuánto inviertes, es decir, cuánto dinero, sino cuánto tiempo dejas que trabaje para ti. En general, nuestra mente se dice que no está preparada para entender el interés compuesto, sino que nuestras cabezas entienden mucho más los números a nivel lineal. Por lo tanto, a veces hay que confiar o hacer números en un Excel, que él sí que entiende del interés compuesto, y según esos números actuar. Como conclusión, cuanto antes empieces a invertir, más fácil será llegar a tus objetivos financieros. Y si esperas más, te costará muchísimo más a nivel de esfuerzo, como hemos visto como Paquito el lento, e incluso es posible que no llegues a alcanzar tus objetivos financieros si has empezado demasiado tarde. Hasta ahora hemos visto muchas partes del efecto compuesto, cómo se aplica a nivel financiero y de dinero, pero afectan muchas facetas de nuestra vida. Por ejemplo, en las habilidades, en las skills. Imagina a alguien que trabaja como asistente de ventas, es una buena skill a tener, pero esta skill sola tampoco da para tanto. Entonces, una vez, si esta persona decide aprender marketing digital, de repente puede vender no solo cara a cara, sino también online. Después se suma con un curso habilidades de negociación que le permite hacer acuerdos más beneficiosos tanto para la empresa como para el cliente, más a largo plazo. Entonces, la suma de cada skill, digamos, no es la suma de cada skill, sino que da un beneficio muchísimo más grande. Cada skill que va sumando a tu repertorio como persona te puede hacer un por dos o un por tres de ingresos, ya que no es lineal, ni en la vida en general. De esto habla mucho Alex Hormozzi, que bueno, es un gran youtuber a nivel de emprendedoría, que habla muchísimo que muchos emprendedores hacen muchísimas acciones y llegan, digamos, van construyendo un puente, digamos, a sus fundamentos, necesitan 6 fundamentos para llegar a, digamos, a montar la empresa o a que funcione, y cuando están en el quinto, como no ven el resultado, se rinden. Pero habla muchísimo también del efecto compuesto, de cómo afecta al final este último paso, que no solo es ese último paso, sino que se suma todas las últimas decisiones que has tomado a lo largo de la emprendedoría, en este caso. Cada decisión que tomas tiene un efecto acumulativo. Entonces, a nivel de hábitos, es muy interesante siempre preguntarte, si repito esta acción todos los días durante años, ¿a dónde me lleva? Para cerrar el episodio, me gustaría dejaros unas cuantas ideas. Primero, cada día que pases sin invertir es un día perdido para tu dinero. Entonces, si no le estás dando uso a tu dinero, no digo que tengas que tener todo invertido, pero una parte estaría bien que empezases a jugar. La mayoría piensa, ya invertiré cuando tenga más dinero. Error. El cambio de chip se tiene que hacer de no necesitas ser rico para invertir, sino que necesitas invertir para ser rico. Además,
El tiempo es el único recurso que nunca puedes recuperar. No importa cuánto dinero ganas en el futuro. Si no le diste suficiente tiempo a crecer, será mucho más difícil llegar a tus objetivos, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Con una metáfora tengo un ejemplo que básicamente, si tienes un tren que solo pasa una vez al día, si no te subes hoy, mañana tendrás que correr el doble para alcanzarlo. En consecuencia, con las inversiones es igual. Si esperas, necesitarás meter mucho más dinero para llegar al mismo destino. Es mejor empezar con poco dinero, incluso conocimiento, ahora mismo, y no esperar al momento perfecto, que nunca llega. ¿Qué te falta para empezar a invertir hoy? Hasta aquí el episodio de hoy de Sembrando Libertad.